Buenas tardes a todos. En seguimiento a la sesión que tuvimos hace un par de semanas respecto a las generalidades del Código Fiscal de la Federación, el día de hoy nos estaremos enfocando en el tema de las notificaciones y medios de defensa. Esta sesión es importante, uno, para que entendamos la responsabilidad y la obligación formal que tiene la autoridad para efectos de llevar a cabo las notificaciones y cómo hacerlo para atender el debido proceso. Y en la segunda etapa estaremos viendo los medios de defensa con los que cuentan los particulares, en general, digamos, ante procesos indebidos por la autoridad, ya sea respecto a las notificaciones o en su caso respecto a ya la determinación de alguna obligación a cargo de los particulares. ¿En qué casos podría no haber una notificación y nos podríamos estar haciendo sabedores o señalando como ya un proceso para iniciar con algún medio de defensa? Por ejemplo, si solicitamos una confirmación de criterio o en su momento presentamos alguna instancia y no hemos tenido la notificación de la autoridad, pues ahí ya nos hacemos sabedores y podríamos interponer el juicio de que corresponda, la instancia que corresponda, considerando a lo mejor que ya pasaban los 3 meses. Si ya hay una notificación como tal por parte de la autoridad respecto a requerirme el cumplimiento de una obligación, ya no se considera que el cumplimiento sea espontáneo y por lo tanto, como contribuyentes nos podemos hacer acreedores a distintas sanciones. Entonces, hay que distinguir, por ejemplo, en el caso de notificaciones personales, vamos a encontrar dos momentos. El momento en que se apersona el notificador y solicita, ya sea la presencia del contribuyente, persona física, o del representante legal, tratando de ser personas morales. Si no los encuentra, tendría que dejar este citatorio al que se refiere el artículo 137. El citatorio per se lo único que hace es informar, más que notificar, es informar que el notificador se apersonó en el domicilio con la finalidad de notificar un acto administrativo al contribuyente y que al no encontrarlo regresará al día siguiente en hora, la fecha y hora señalada en el citatorio. Entre la fecha del citatorio y la realización o la materialización de la notificación, si el contribuyente llegara a saber o identificar, y sí tengo tengo pendiente el cumplimiento de mi declaración de pago provisional, de marzo de 2025, probablemente eso es lo que me venga a notificar la autoridad, ya el requerimiento del cumplimiento del pago en su caso. Si entre el citatorio y antes de que se realice la notificación el contribuyente cumple, se considera que el cumplimiento fue espontáneo y no espontáneo, pero no extemporáneo, sí extemporáneo, perdón, pero espontáneo y no a requerimiento de autoridad. Entonces, en ese caso, podríamos estar evitando que se nos impongan sanciones o en su caso, y dependiendo del acto administrativo de que se trate, hasta los gastos de ejecución que algunas notificaciones de la autoridad o algunos procedimientos dan lugar. El lugar y orden de visita, la visita se realizará únicamente en el lugar o lugares señalados en la orden emitida por la autoridad fiscal, es decir, no pueden, o sea, si en la orden viene señalado que va a ser en el local 4B, la autoridad no puede decir, oye, también me voy al 4Z y X, aunque tenga conocimiento de que de momento esos locales también están siendo ocupados por el contribuyente, ¿no? Tiene que ser tan preciso como, o sea, se tiene que señalar ahí exactamente el lugar donde se va a llevar a cabo la visita. Si el contribuyente o su representante no están presentes, se dejará citatorio para el día siguiente a una hora determinada, como lo vimos en la primera parte de la sesión. Si después del citatorio el contribuyente cambia de domicilio, la visita podrá realizarse tanto en el nuevo como en el anterior, siempre que se conserve en el local original. Aquí es importante señalar que es una etapa donde además de la información que ya se proporcionó a la autoridad, el contribuyente podrá proporcionar información adicional o documentación que se considere adicional para poder llegar a este acuerdo conclusivo. Creo que es una intermediación que es muy, muy valiosa cuando, uno, ya existen criterios de interpretación donde la autoridad ya está muy fija con lo que está observando.
Por ejemplo, ahorita en cuanto de pronto a que la autoridad reclasifique para efectos fiscales ciertos actos jurídicos, en temas de materialidad o razonabilidad de las operaciones, donde pues al final del día sí deja, si hay una parte subjetiva que la autoridad podría estar interpretando o aplicando, sí es muy válido que a partir de los acuerdos conclusivos se logre llegar a estos consensos respecto a la operación o operaciones realizadas por el contribuyente, respecto a la visión que puede tener en su caso la autoridad respecto de los mismos, ¿no? Y vale la pena hacerlo aquí porque, insisto, todavía aquí no concluye el procedimiento y puede hacer que la determinación que en su momento se podría hacer de un impuesto o de un monto muy grande, con la intervención de la PRODECON a lo mejor ya o se disminuye o se desvirtúa al 100%, o ya los montos que prevalecen pues son mucho menores, ¿no?